Buenos días, aquí estamos de nuevo desde este espacio de Por Vidas, intentando dar valor y conocimiento, sobre todo en esta situación de que estamos de confinamiento y en este día tenemos la suerte de contar con un súper profesional en su materia, además colega, amigo, Federico Feltes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí en tu espacio. Y bueno, estoy abierto a que hablemos un poco de todas estas cosas que nos interesan. Bueno, muy bien. Sabemos que eh, además de ser médico, eres médico dermatólogo. Contanos un poquitito de dónde estás ejerciendo, cuáles son tus, como quien dice, secciones especiales dentro de tu especialidad. Bueno, yo vine a Madrid en el año 2009, me especialicé en dermatología y desde entonces he hecho fundamentalmente dermatología general, pero especializándome mucho en la parte de oncología cutánea, en diagnóstico precoz de melanoma a través de la dermatoscopia digital y también en tratamiento láser de múltiples patologías y de asuntos cosméticos con láser. Muy bien, muy bien. Mira, como habíamos un poquito programado, hoy vamos a tocar el tema de dos temas, ¿no? O sea, lo primero que nada, hablar sobre todo lo que es la vitamina D. Hoy por hoy está muy en boga, sobre todo por el tema a nivel de esta vitamina que casi se considera como una prohormona, donde tiene múltiples funciones, no solamente para el metabolismo óseo, todo lo que es la regulación de calcio, magnesio, incluso a nivel cardiovascular, a nivel metabólico y sobre todo también a nivel de la inmunidad. Súper importante por los días que corren. Sabemos que muchas determinaciones que le realizamos a los pacientes, la mayoría están en un nivel subóptimo que deberíamos tener. Sobre todo incluso en esta parte de Europa en donde tenemos cierta facilidad con el sol, que ya veremos, Federico nos explicará un poco más, qué parte y qué tan importante, cómo se debe tomar el sol para garantizar una correcta absorción de la vitamina. Volviéndonos al tema, muchas veces los médicos lo que hacemos es suplementar. Sin embargo, tenemos que saber que nuestro propio organismo, si damos correctas condiciones de ciertos alimentos, sobre todo grasas saludables y sol, podemos garantizar una buena producción de vitamina D. Siempre hay particularidades y en este caso queremos que Federico nos ilustre un poco más sobre el tema, nos aconseje con respecto al sol y, y nos dé después unos tips de cómo podemos, con esta limitación que tenemos, en qué horario nos podemos exponer, debemos usar protector solar o no, etcétera. Bueno, Federico, sin apurar más el tema, por favor, si nos puedes ilustrar. Muchas gracias, Cristian. A ver, son temas que yo creo que a todos nos suenan permanentemente a través de campañas de concientización y demás. Nos hablan los medios, nos hablan incluso medios no especializados, el periódico mismo, de la importancia de la vitamina D y también de la importancia de no excedernos al tomar el sol. Pero bueno, aquí viene la disyuntiva. Entonces, ¿a quién le hago caso o dónde está el punto de equilibrio? Entonces, aquí lo importante es, y yo siempre recurro a esta imagen, ¿no? De lo que tenían escritos en el oráculo de Delfos en Grecia, aquello de conócete a ti mismo y abajo decía nada en exceso. El conócete a ti mismo es lo primero, porque eh, la dicotomía sol y vitamina D va a estar determinada por el fototipo, es decir, por el tipo de piel que uno tiene.
Si yo soy una persona que tengo la piel muy, muy, muy blanca, soy pelirrojo o soy rubio, mi amenaza realmente es que el sol me produzca deterioro de la piel, cáncer de piel, incluso melanoma. Melanoma es una forma de cáncer de piel muy agresivo y muy peligroso. Por el otro lado, si estoy en el otro extremo y soy una persona de raza negra, a mí el sol daño es difícil que me haga. Mi gran problema es el déficit de vitamina D, porque mi piel negra tiene un escudo que impide que la luz llegue a las capas más profundas y por lo tanto sintetiza mucha, mucha menos vitamina D. De hecho, esto es un problema en las personas de color que viven en países nórdicos o en Inglaterra o en Francia y que tienen pues mucha más hipertensión, más enfermedad cardiovascular y se cree que en parte es por el déficit de vitamina D. Entonces, ahora que ya vamos dilucidando un poco mejor, lo que tenemos que pautar son qué hace cada grupo de población. Pues los que son de piel clara, los que son de piel muy blanca, los pelirrojos y la gente muy rubia que no se broncea con el sol, tiene que limitar la exposición, cuidarse del sol. Cuidarse del sol implica evitar el horario central del día, evitar en general tomar el sol, porque el sol nos llega a través de la luz reflejada eh, en todo momento que estemos al aire libre. No hace falta que el sol nos dé el rayo directo para estar recibiendo luz, sino que si uno está a la sombra le está llegando la mitad de la luz solar. Y la mitad es bastante y es suficiente en general. También les decimos a nuestros pacientes de piel clara que cuiden muy bien su cara, porque la cara es una zona que está expuesta permanentemente durante toda la vida a, a la luz, aunque sea luz reflejada y no directa, está permanentemente expuesta, lo mismo que las manos. Entonces, esos pacientes es recomendable para evitar fotoenvejecimiento, para evitar deterioro tanto en salud como en estética, que cuiden su cara. Si son personas calvas, que usen sombrero, que usen gorra. Eh, y en el resto del cuerpo, pues el uso de fotoprotectores cuando van a ir a la playa o cuando van a hacer deporte o una actividad que van a estar expuestos al sol. ¿Y estas personas cómo van a obtener vitamina D? Pues haciendo una exposición más indirecta, cuando el sol es menos fuerte, como decíamos, a primera hora de la mañana, última hora de la tarde, quedándose a la sombra, pero con ropa liviana o con mangas cortas, con pantalones cortos, es decir, que les llegue algo de luz, pero que no sea rayo directo ni por mucho tiempo. Se considera que una persona promedio necesita en torno a 15 minutos 3 veces a la semana de este tipo de exposición para sintetizar cantidades suficientes de vitamina D. Si además eso lo suplementamos con una dieta adecuada, pescados azules, yema de huevo, hígado de ternera, que son los alimentos que más vitamina D tienen, pues probablemente logremos niveles normales. Además, hoy en día está muy normalizado cuando pedimos una analítica a un paciente, pues pedirle también eh, niveles de vitamina D para saber si está haciendo bien su dieta y su exposición solar o si necesita suplementar. Federico, ¿y dónde crees de que estamos fallando a nivel de estos dos componentes que necesitan una correcta secreción y producción de vitamina D? En cuanto a lo de alimentos con vitamina D, y sobre todo con precursores como con grasas saludables, una falta de grasas saludables, o una disminución del sol, porque, claro, de la exposición solar, porque lo que estamos viendo que
en teoría con 15 minutos, unas 3 o 4 veces por semana, eh, prácticamente, incluso con la luz reflejada, ya está suficiente. Sin embargo, claro, cuando vamos a la práctica, nos cuesta pensar, porque, o entender, decir, pero si esta persona eh, aparentemente a nivel de solar está bien expuesta, estará ¿por qué lugar te decantas más? ¿Porque es una falta de más de grasa saludable? ¿O porque realmente la gente, también sin duda hay gente que dice, es que yo no me expongo de nada al sol, ¿no? O sea, y más obviamente en ciertas épocas del año? ¿Dónde crees donde uno tendría que pisar el acelerador? ¿O es sin duda que es una suma de varias, ¿no? Pero ¿dónde crees que en tu práctica cotidiana, dónde has visto la, la principal causa de esa falencia? Bueno, claro, eso es algo que hay que ajustar individualmente porque cada persona es diferente en cuanto a su tipo de piel, las actividades que realiza, la dieta que lleva. No obstante, yo te diría que si me pides una estadística o decir cuál es la sensación o lo más frecuente yo creo que son los dos extremos. La persona que se expone muy, muy poco al sol o que solo se expone un par de semanas en verano, en vacaciones, pero que el resto del año está trabajando, está en la oficina y realmente no recibe esos 45 minutos semanales de sol. Y en el otro extremo están los amantes del sol que por actividad deportiva o simplemente porque les gusta tomar el sol, vienen con un exceso, ¿no?, de daño en la piel por la exposición. Entonces, yo creo que probablemente el tema de la exposición sea el factor más limitante, incluso en nuestro país que tiene una, una radiación solar envidiable para todos los que vienen del norte, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, zanjado este tema, que lo has puesto muy, muy claro. Lo único que quería comentarte, y solamente, entonces, para redondear, también con el tema de protección solar, la usaríamos solamente en aquellos momentos en donde sí verdaderamente, si tenemos un fenotipo, un tipo de piel muy, muy predispuesta a formar lesiones en la piel, eh, lo usaríamos en horas determinadas, o ese tipo de personas se lo pone empieza a la mañana y todo el día. ¿Qué sugieres con respecto a eso? Las personas de piel muy, muy clara tienen que cuidarse siempre, en principio, ¿eh? Incluso si en invierno está nublado y hay poco sol, pero van a estar todo el día al aire libre porque van a ir de caminata, pues también tienen que protegerse. ¿Mm? Ahora, a lo mejor en el día a día para ir hasta la parada del autobús y de ahí van a trabajar y van a la oficina, pues a lo mejor ya no es necesario que se protejan tanto en invierno. En verano, en cambio, sí. Estamos hablando de pelirrojos, de gente de piel muy, muy clara. Bien, Si bien, mi piel es blanca, pero soy de pelo oscuro, si me da el sol me bronceo bien, es decir, soy un fototipo 3, con diferencia el más abundante en España, bueno, un poco más relajado, sobre todo en invierno, y en verano es donde hay que tener particular cuidado eh, cuando uno va a estar muy expuesto, ¿no? Porque el fototipo 3 es el que si toma el sol bien, se broncea bien, pero si toma mucho o demasiado rápido, se quema. se quema, Y las quemaduras solares son lo que hay que evitar. claro, una quemadura, sí. Los muy morenos, realmente fototipos 4, 5 y 6. El 6 es la raza negra, ¿no? 4 son los que son morenos, se queman muy poco o no se queman nunca. Y realmente su mayor desafío a lo mejor es tener suficiente vitamina D y no tanto prevenir el melanoma. Aún así, yo he tenido pacientes de fototipo 4, es decir, piel morena pero no negra, con mucho daño solar, con melanoma, con cáncer de piel, es decir, sin abusar, sobre todo sin quemarse.
Si me Muy he bien. puesto rojo, si la piel me duele, eso es una quemadura solar. Cada uno va aprendiendo con el tiempo cómo reacciona su piel al sol. O sea, ahora es un perfecto punto para volver al oráculo de Delfos, ¿no? Y conocerte a ti mismo y nada en exceso, ¿no? O sea, increíble. Eh, Ni siquiera la vitamina D en exceso, ¿no? Que no hay efectivamente, que volverse un fanático ahora tampoco de eso. De hecho, tú sabes que en la psoriasis, por ejemplo, hubo una época en la que, eh, como se había visto que estos pacientes solían ser deficientes en vitamina D y, y- y que la vitamina D estaba implicada en su patología, les empezaron a suplementar con dosis importantes ah, y lo que consiguieron fueron complicaciones, calcificaciones, eh, problemas renales, problemas cardíacos. nada en exceso, ¿no? Federico, y por ejemplo, hay lugares, dijiste, bueno, sobre todo tenemos que proteger sitios como la cara, por ahí los hombros en verano, los calvos tenemos que protegernos la cabeza. Y, por ejemplo, puedo dejar de lado, si tengo un fototipo 2, 3, 4, dejar de lado en verano los brazos, por ejemplo, las piernas, o no, ahí también tengo que proteger. Pieles claras, lo mismo que antes, proteger siempre y toda la superficie corporal. Pieles oscuras pueden ir mucho más relajadas en este sentido, sin abusar. Tener en cuenta algo que no he mencionado, porque siempre que hablamos de sol pensamos en la playa. Sin embargo, es mucho más dañino el sol de la montaña, no porque estemos en la montaña, sino por la altura. Con cada 1000 metros de altitud se aumenta un 20% la radiación ultravioleta y eso es mucho. Y, Interesante, y se pueden producir quemaduras importantes. interesante, muy bueno. Bueno, podremos seguir hablando, sabes mucho de todo esto y sobre todo en algo tan importante, ¿no? Que para recalcar, que comentaste, los niveles óptimos de vitamina D a nivel inmunitario, a nivel cardiovascular, a nivel incluso de estados de ánimo. Se ha visto que gente con bajo nivel de vitamina D también puede favorecer a una situación de ansiedad, de estrés, de depresión, ¿no? Qué importante Absolutamente. para los tiempos que corren, sobre todo mantener un equilibrio en eso. El otro tema que queremos hablar es cómo, estamos pensando, cómo podemos aportar valor desde dos especialidades que prácticamente no se tocan, como quien dice, ¿no? Que es la dermatología y la cardiología. Y claro, y cuando empezamos a investigar, hemos visto que tenemos muchas enfermedades sistémicas con inflamación crónica, incluso que pueden impactar a nivel de la piel, a nivel cutáneo, pero también a nivel cardiovascular. Así que, bueno, Federico, si querés un poquitito hablarnos de esa inflamación de bajo grado que le está favoreciendo a incluso tener problemas cardiovasculares, etcétera, pero también me puede predisponer a cierto tipo de enfermedades de la piel. Sí, a ver, absolutamente. Hay conexión entre todas estas patologías. Yo creo que a lo largo del estudio y del avance de la medicina, se fue partiendo de diferentes enfermedades, diferentes órganos, y con el tiempo cada vez más vemos que llegamos a un sitio común. Y ese sitio común es la inflamación, es el estrés, son las alteraciones inmunomediadas, es decir, en las que el sistema inmune está involucrado. En, en dermatología tenemos enfermedades inflamatorias muy relevantes, con diferencia a una que mencionaba hace un momento, la psoriasis, una enfermedad que padece hasta el 2 o 3% de la población, es decir, muy, muy frecuente, y que se caracteriza por placas rojas en la piel, que entonces al principio de haber sido descripta, se pensaba que era una cuestión, bueno, pues eminentemente cutánea o solamente cutánea, y que era algo
básicamente estético, pero conforme se ha ido conociendo más, vemos que realmente es solo la punta del iceberg de un problema más profundo y mucho más importante, que es precisamente esto, la inflamación sistémica. Es decir, estos pacientes tienen placas inflamatorias en la piel, pero también pueden tener inflamación en las articulaciones. Y muy importante, y aquí el nexo con la cardiología, tienen a veces enfermedad aterosclerótica silente o no, sin manifestaciones, pero que está ahí. Y que nosotros cuando vemos esa placa de psoriasis pensamos, este paciente solo por tener psoriasis ya tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular que el resto de la población. ¿Mm? Efectivamente, ¿eh? Y ¿sabes qué, Federico? Eh, Cuando uno hace como una especie de historia de los pacientes, claro, empieza a ver, uy, ¿cuántos pacientes cardiovasculares he visto con psoriasis, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora que lo mencionas, no sé si muchos tenemos la conexión, incluso de dermatólogo y cardiólogo, es decir, guarda que si tienes estas manchas, vete a ver al cardiólogo, ¿no? O sea, porque claro, lo que tú dices, ¿no? Esa inflamación que impacta en todos lados y a nivel del vaso sanguíneo, del endotelio, que es la membrana, claro, también lo inflama. Esos pacientes, por lo general, siempre tienen hipertensión arterial, ¿no? O sea, esa inflamación del endotelio que genera todo un montón de otros mecanismos, de lo que tú bien decías, que puede desencadenar un evento adverso como un impacto cardíaco, ¿no? Entonces, la importancia de volver a ver las cosas como un todo, de integrar eh, y no todo solamente de ver particularidades propias de esta sectorización que hemos hecho un poquito con la medicina. Creo que poco a poco vamos profundizando en la subespecialidad, pero también en la integración. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, yo creo que es un avance de ida y vuelta, ¿no? Cada vez más nos especializamos porque el conocimiento se multiplica y no puede un mismo profesional abarcarlo todo, pero al mismo tiempo vamos siendo cada vez más conscientes y sobre todo incorporamos a nuestra práctica esa visión holística, esa visión integral del paciente. Que yo sé que este paciente con psoriasis tiene más riesgo cardiovascular, a lo mejor no le voy a tratar yo un problema de corazón, pero soy consciente de ello y le voy a derivar, le diré, ve a ver a mi amigo Cristian para que también cuide de tu corazoncito. Y viceversa, viceversa, Federico. Mira, yo creo que podremos seguir hablando, seguro que tenemos más enfermedades o afectaciones eh, en común y que podemos seguir aportando valor a todos nuestros pacientes, nuestra gente, y seguro que nos volveremos a ver en este espacio, Federico. Cuando Ya, quieras. muchísimas gracias y nos has plasmado de todo tu conocimiento y podido integrar, sobre todo para estos tiempos de coronavirus, en donde es súper importante reforzar lo que es la inmunidad y usar conscientemente algo que tenemos al alcance, que es el sol, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, Cristian, por tu invitación. Y nada, cuando tú quieras, volvemos a hablar de inmunidad, de dermatología, de vitamina D o de lo que toque. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias, que tengas un excelente día. ¿Eh? Igualmente. Adiós.